Hola, ¿qué tal? Cuando estamos trabajando con maquinaria, a veces puede haber situaciones peligrosas o demasiado peligrosas que debemos tomar en cuenta al momento de diseñar nuestros circuitos eléctricos. ¿Qué viene esto de un comentario del video de arranque paro de dos o más estaciones con botoneras? Hacíamos un video súper didáctico, ¿verdad? Únicamente de cómo encender un motor de diferentes lados, de una estación uno, ¿sí? De una estación 2, de una estación 3, encendido y apagado. De manera didáctica obviamente funciona y estaría ok, pero a la final en una situación ya real puede verse con ciertos inconvenientes y es tal como nos lo hacen ver aquí un suscriptor que nos escribe esto. Dice: mil gracias por el aporte, sugiero que tengan cuidado con el sonido desde varios sitios. Sí, corte desde varios sitios. En mi ex trabajo se cortó y rotuló en reparación la estación uno de una máquina mientras se reparaba. Otro salame, bueno, que tenía que hacer un trabajo con esa máquina, la prendió desde la estación 2, que estaba a unos metros, con el fin de que la maquinaria tomara su velocidad de trabajo mientras llegaba y hacía ahorrar tiempo al que estaba reparando la máquina. La corriente le dio una descarga que lo tiró, incluso dice, eso es grave, ¿no? A 2 metros y casi lo mata. Y sé de casos que se han amputado manos o brazos por este tema de encendido apagado. Es muy necesario varias estaciones de corte porque salva vidas. Gracias por permitirme opinar y saludos cordiales. Pues data, todos nos confiamos que el contactor corta energía y no toma la precaución de ir al tablero central a apagar la térmica central de la máquina. Eso es básico, ¿verdad? Si nosotros cuando estamos trabajando e incluso, ¿verdad? Cuando estamos estudiando un poco electricidad, debemos ver sí o sí la parte de seguridad. En este caso, si yo voy a hacer un mantenimiento de una estación, tengo 3 estaciones tal como está aquí, ¿no? ¿Qué debo hacer? Debo hacer un rotulado y un bloqueo. Es decir, yo debo ir al tablero eléctrico, a la fuente de energía, quitar la energía, ¿sí? Colocar candados que solo yo tenga. Es decir, cada puede tener, yo que sé, un supervisor, puede tener un técnico, puede tener un jefe, pero cada uno tiene sus llaves y su candado propio. Es decir, cuando yo voy a una estación de trabajo que voy y voy a hacer un trabajo, ¿no? Voy a quitar del tablero eléctrico en sí la alimentación de fuerza, control, y ese tablero debe ser cerrado y a su vez bloqueado y etiquetado, es decir, tal persona está haciendo un trabajo. Pero aquí todo falló, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Que estaba en reparación una máquina en la estación uno y de otra estación 2 encendieron la máquina. Y obviamente hay un grave inconveniente. ¿Por qué? Como el primer punto que desea, que digo yo, que es porque obviamente no estaba bloqueado y etiquetado. El problema era la base, pero otra sería no tenía un sistema real de control o de emergencia, en este caso de seguridad. Y para eso están la parte de los relés de seguridad. Claramente ahí se debió implementar un relé de seguridad que me haga ese trabajo. Vamos a explicarlo de la manera más rápida, cómo yo implementaría en la vida real esta parte de aquí, utilizando y añadiendo obviamente que más cosas. Aquí, por ejemplo, yo tenía la estación uno, la estación 2, la estación 3 tienen únicamente un arranque y paro. Pero lo que yo debería añadir aquí, que es saber, yo añadiría aquí un paro de emergencia uno y un reset uno, ¿ya? Aquí añadiría otra vez asimismo un paro de emergencia 2 y un reset res, pongámosle 2. Y aquí lo propio, yo añadiría aquí un paro de emergencia 3 y un reset 3. Ahora, ¿cómo sería yo el circuito de control? ¿A dónde yo voy? A este circuito de aquí, ¿verdad? Voy a interrumpir ahora sí mediante los contactos de mi relé de seguridad. Este relé de seguridad, si yo lo estudio rápidamente y ya tenemos un video, por eso es bueno que vayan viendo los videos de esta parte. Ya tengo en la parte de un relé de seguridad cómo funciona. Lo que voy a tener son canales de seguridad que se llaman. Y ahí es donde vienen las maneras de seguridad, es decir, la jerarquía de seguridades. Hay categorías, ¿sí? La categoría sería, hay categoría B, la categoría 1, la categoría 2, la categoría 3 y la categoría 4. Todas, mientras más alta es, tiene mucha más redundancia y mucha más seguridad. Aquí vamos a crear, por decirse, entre un 2 y 3 estaría, porque vamos a usar dos canales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener, por ejemplo, un canal. Aquí está, miren, input sería S11 y S12 serían los canales, S21 y S22. Voy a usar esos dos canales, ¿ya? Y voy a colocar los paros de emergencia. Paro de emergencia 1 en serie con el paro de emergencia 2, en serie con el paro de emergencia 3. Un contacto, reitero, iría a un canal. Otro
el otro contacto del mismo paro de emergencia, porque podemos poner contactos auxiliares, ¿verdad? A estas botoneras. Va ahora al canal 2, es decir, salida de S21. Ahora el otro contacto iría en serie con el del otro de la estación 2 y la estación 3. Ya vamos a dibujar. Y yo haría, por ejemplo, que el start o el reset deben estar activados con una retroalimentación que se llama. Vamos a empezar a dibujar para que se entienda mucho, pero mucho mejor. En primer lugar vamos a tener la alimentación, ¿no? Vamos a tener A1 y A2. Esto iría a dónde? A positivo y negativo, ¿no? Dependiendo de mi relé de seguridad, yo voy a ver si trabaja en continuo o si trabaja en alterna. Ahora, vamos a cambiar de color y esto vamos a colocarle acá de color rojo y vamos a empezar con el canal 1, ¿sí? En este caso sería S21 y S11 y S12. Entonces, si yo siguiendo la lógica que indicaba, ¿qué decía yo? Vamos a colocar en serie un paro de emergencia 1, en este caso sería este de aquí. Otro contacto en serie, disculpen el dibujo, paro de emergencia 2 y otro, ¿sí? Estación 2, ¿no? Paro de emergencia estación 3. Entonces se vendría para acá y cerraría el circuito a donde? A S12. Ahora quiero hacer, vamos a cambiar esto de color, otro canal. En este caso, el mismo contacto, ¿sí? Ahora sería el mismo contacto, pero sería el del paro de emergencia 1. Sería no el mismo contacto, sino sería otro contacto auxiliar, pero del mismo equipo. En este caso, del paro de emergencia 1. Iría en este paro de emergencia normalmente cerrado. Iría en serie, ¿sí? Con el paro de emergencia 2. Y de ahí iría en serie con el paro de emergencia 3. Y de aquí iría a S21 y cerraría el circuito con S22, perdón, S22. Ahí yo he realizado la parte de la seguridad, es decir, los paros de emergencia. ¿Qué pasa si se activa la emergencia? Cualquier emergencia que se desactive ya me desactiva los dos canales, ¿sí? Si hay una redundancia también, ¿verdad? Si uno falla, si un contacto se quedó cerrado, el otro se abriría y de igual manera se desactivaría. Ahora, ¿cómo haría yo para ya implementar esto? Yo necesitaría unos relés, ¿ya? Entonces, si yo verifico aquí, el 3 y el 14 son internos estos relés aquí, ¿verdad? Pero estos están en serie internamente en mi equipo. Vamos a usar el 3 y el 14 que serían normalmente cerrados, abiertos, y 23 y 24. ¿Qué pasa? Cuando yo reseteo estos contactos, ¿qué va a pasar? Se van a cerrar, ¿verdad? Cambiemos de color. Esos contactos se van a cerrar. Se va a cerrar y que me va a dejar pasar potencial, ¿verdad? Depende del potencial que yo lo coloque en 3 y 14. ¿Cómo lo colocaría? Lo que yo haría en este caso es asimismo alimentar, ¿verdad? De positivo, vendría para acá y ahora sí colocaría un relé auxiliar KA1, ¿sí? Y también lo propio mandaría de aquí mismo, ahora del 24, sería el relé KA2. Y esto cerraría con 0 voltios. Cuando voy a reiniciar, ¿qué pasaría? Yo voy a reiniciar entre 39 y 40. Entonces, un contacto NC de KA1 debe estar en serie con un contacto KA2 en serie. Y de aquí sí viene mi botón reset. En este caso tengo 3 resets. Reset 1, reset 2 y reset 3. Entonces, querían, como son estos de aquí, irían en paralelo, ¿verdad? Es decir, de la estación, el reset de la estación 1, el reset de la estación 2, el reset de la estación 3 en paralelo y volvería para acá. Entonces, ¿cómo funcionaría el circuito? Cuando se activa alguna emergencia, estos relés K1 y K2 se van a desactivar, ¿verdad? Cuando ya vuelva a toda la normalidad, ¿qué debe haber continuidad? Entre S11 y S12 debe haber continuidad. Entre S21 y S22 debe haber continuidad. Y deben estar apagados K1 y K2, estos relés, porque obviamente está apagado. Voy a reiniciar y puedo reiniciar de cualquier, miren, desde cualquier estación. Puede ser desde la estación 1, estación 2 o estación 3. También podría usar otro circuito auxiliar para yo poder hacer esto de acá, ¿verdad? Entonces haría lo mismo, ¿no? Un reset de la estación 1, un reset de la estación 2, un reset de la estación 3, reset. Y este sí me activaría, yo que sé, a un relé que se llame reset, propiamente dicho. Y este vendría solo para acá. Podríamos también hacer esa variación, ¿verdad? Ya solo colocar aquí un relé que diga ahora solo este, que sea este de aquí, que sea reset. ¿Qué más podría colocar? Ahora sí, ¿dónde yo interrumpiría el circuito de control? Yo interrumpiría en serie toda esta parte de aquí. Es decir, K1 y K2
yo colocaría los normalmente, en este caso, abiertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se reinicia todo, estos relés van a activarse, K1 y K2. Entonces yo debería, ¿qué? Colocar en serie, debería interrumpir el circuito en la parte de aquí. O se interrumpiría, ¿no? Abriría el circuito acá y ahora sí colocaría KA1 en serie, KA2, contacto normalmente abierto, y se volvería nuevamente acá. Y aquí seguiría lo mismo. Entonces, ¿qué garantizo eso? Incluso aquí redundo también, ¿verdad? Coloco en serie. A grosso modo, entonces, ¿qué hemos hecho? A ver, volvamos a verificar esto. ¿Qué es lo que se ha hecho? Alimentado en primer lugar mi regla de seguridad, ¿ya? He añadido aquí un paro de emergencia 1 y un reset 1 en mi estación 1. Aparte de los de arranque, S11 y S21, que está tal como este circuito. ¿Qué he hecho también? En la estación 2 lo propio se ha hecho, estación 3 lo propio se ha hecho. Ahora, esos paros de emergencia van a tener dos contactos auxiliares, ¿sí? Por lo general serían así, ¿no? Si yo usaría la simbología, sería un paro de emergencia, perdón, vamos a borrar esto, sería así, ¿no? A grosso modo, paro de emergencia 1, por ejemplo, y este tiene otro contacto auxiliar, el mismo paro de emergencia 1. Entonces, a un canal S11 y S12 es un canal de mi relé de seguridad, yo he colocado en serie los tres paros de emergencia de las tres estaciones. Un contacto de cada paro de emergencia. El otro contacto va al otro canal, lo propio en serie igual, redundo, ¿verdad? Si un contacto, si al pulsar un paro de emergencia, ya basta que uno se abra y el otro puede quedarse cerrado, pero el circuito igual se va a desactivar. Entonces ahí yo garantizo en los dos canales que los paros de emergencia van a estar cerrados. Una vez que están, por ejemplo, si yo aplasté un paro de emergencia, nunca se va a poder rearmar. Pero ya cuando vuelva a la normalidad, es decir, haya continuidad entre S11 y S12, entre S21 y S22, ¿qué va a pasar? Ahí sí yo voy a reiniciar. Voy a valerme ahora sí de los contactos que voy a colocar acá, ¿verdad? Relés, perdón. K1 y K2. Entonces cogería un positivo. 13 y 23 son los contactos ya de control de mi relé de seguridad que me va a activar que cuando reinicie, pero también ojo, estos deben estar apagados. Eso es como una retroalimentación que se llama. Indica de que para poder yo resetear mi circuito, debo garantizar que K1 y K2 estén apagados. Si este queda prendido por algún motivo, o lo voy a activar, nunca se va a reiniciar estos de aquí, va a darme una alarma, no va a valer. Entonces este garantizo de ahora son contactos que NC de K1 y K2 en serie, y ahí sí voy a reiniciar. Una vez que reseteo esto es que se va a abrir, ¿verdad? Y listo, ya se armaría, K1 y K2 quedan que encendidos. Y K1 y K2 ahora vienen acá en serie, sí, para interrumpir mi circuito. También están en serie acá, ¿no? Entonces ahí redundo también en más seguridad. Y entonces, ¿qué he garantizado con todo esto? Garantizado de que si yo voy a hacer un mantenimiento en la estación 1, yo estoy seguro de que aplasto un paro de emergencia y este circuito de seguridad se va a desactivar. Por ende, K1 y K2 van a estar desactivados. Por ende, K1 y K2 nunca van a estar abiertos. Por ende, el circuito de control nunca va a funcionar. ¿Y qué debo hacer? Incluso si aplasto la emergencia, debo reiniciar. Y si es que ya se reinicia, ¿qué faltaría? Por ejemplo, puede faltar una luz piloto, ¿verdad? Que me indica presencia, por ejemplo, de tensión. Bueno, sería otra cuestión. Pero yo debo reiniciar y ahí, si es que no está aplastado ningún paro de emergencia, o sea, este está alzado, levantado, está levantado y levantado, ahí voy a poder reiniciar. ¿Cómo aseguro esto? Con este circuito que acabo de hacer. Vamos a ir diseñando todas las categorías. Eso es un tema también sumamente importante en la parte de control, electricidad industrial y obviamente en la parte de seguridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos son problemas que deben ser mitigados en cuestión de seguridad, especialmente para las personas y también para la maquinaria. Cualquier duda pueden verificar así este circuito. Esto funciona sí o sí porque esto se ha implementado en varias maquinarias que se ha ido revisando a lo largo de los años que hemos ido trabajando en campo. Sin más que decir, hemos resuelto esta duda aquí de nuestro, no duda, sino sería de cómo implementaría este circuito didáctico y así, pero ya implementado con un circuito ya de seguridad. ¿Por qué? Porque esta maquinaria, este motor puede acarrear daños, ¿verdad? Si no se lo interrumpe o se lo apaga o se lo tiene con seguridad que no se active o reactive de manera accidental. Bueno, sin más que decir, mi nombre es Iván. Cuídese mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.